Feliz sábado nuevamente. Feliz sábado. Que Dios les bendiga. Voy a comenzar por algo que muchos no creen que es un desafío para mí, pero sí lo es. Es la segunda vez que me toca contarle una historia a los niños en toda mi vida como adventista. Lo hago a mis hijos, pero no lo hago en público, no soy bueno. Pero quiero contarles a los niños ahí donde están una historia que me sucedió a mí, y les quiero dejar un mensaje con un versículo que está en Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando yo tenía 7 años, no recuerdo muy bien por qué, pero mi papá estaba en otro lugar, me imagino que estaba como trabajando, y se acercaba a Navidad. Y yo tengo un hermano que es 1 año y medio mayor que mi persona, así que queríamos ciertos regalos de Navidad, pero mamá en esa ocasión nos dijo que no iba a haber dinero. Y la iglesia a la que íbamos nosotros estaba caminando como 15 minutos y a mis papás siempre les gustó caminar. Así que era un sábado en la mañana y nosotros estábamos preocupados porque no íbamos a tener regalo de Navidad. Así que ese día íbamos caminando hacia la iglesia y comenzó a hacer un fuerte viento. Comenzó a llover también muy fuertemente que bueno, apenas pudimos llegar bien a la iglesia y todos mojados, empapados, no sé cómo dicen aquí. Pero algo sucedió como 3 cuadras antes de llegar a la iglesia. Íbamos caminando y aunque hacía mucho viento y estaba lloviendo mucho, mi mamá se encontró un billete. Y mi mamá vio ese billete y dijo: wow, este billete sirve para mucho. Pero empezó a suceder un milagro, que para mí es un milagro. Aunque estaba haciendo mucho viento y estaba lloviendo, como que ella comenzó a despegar ese billete y salió otro más. Y nosotros nos empezamos a preguntar, pero si eran 2, ¿por qué no se separaron? ¿Por qué el viento no los esparció? Y luego comenzó a salir otro más y otro más. Y no voy a decir otro más y otro más, pero en total fueron 6. 6 billetes donde Dios proveyó todo lo que se necesitaba. Y recuerdo muy bien esos regalos de Navidad que sabía que provenían directamente de Dios. Nosotros, los niños y los padres, tenemos que aprender a depender 100% de Dios. Él es el que nos da la energía, Él es el que nos da las fuerzas para trabajar, y Él es el que usa a nuestros padres para proveer. Y nosotros tenemos que tener la confianza en Jesús para también pedirle las cosas que nosotros necesitamos, y esto lo podemos hacer a través de la oración. Así que quiero hacer una oración con los niños para entonces comenzar con el tema. Oremos. Querido Dios, gracias porque tú nos prometes que si te buscamos primero a ti, tu reino, todo lo demás será añadido. Conoces las necesidades de cada niño y quieres proveerlas a través de papá y mamá. Enséñanos, Señor, en el hogar, a que tú seas el centro y que la oración sea ese medio por el cual podemos llegar a ti para pedirte lo que necesitamos, teniendo la seguridad que conforme a tu voluntad lo vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén. Cuando antes de iniciar para acá se pedía que el Señor quite todo lo que impida su presencia o traiga alguna influencia maligna, en lo primero que yo pensé fue en el tiempo, porque quedan 10 minutos para las 12 y no sé a qué horas terminan aquí, pero tengo la seguridad de que en su providencia el Señor nos permite compartir su palabra, así que quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana, ya casi tarde, con cada uno de ustedes. Y aunque no sabía que iba a haber muchos jóvenes, creo que el tema va a estar también muy enfocado a los jóvenes.
Quiero que abramos nuestras Biblias en Zacarías capítulo 12, el versículo 10. No sé si se leyó alguna lectura bíblica, yo había dado otra, pero he sido inquietado a tomar esta como la lectura bíblica del tema de esta mañana. Zacarías 12, 10. Y vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando toda la semana, cómo el Evangelio nos da sanidad y libertad a través del poder de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y el tema lleva por título La verdad más verdadera. En la mañana vimos la mentira más mentirosa. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 debe ser nuestra necesidad. Zacarías 12:10 nos pone en el contexto del tiempo en que estamos viviendo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y oración. Y yo creo que nosotros debemos de estar clamando por este espíritu de gracia y oración. Un espíritu de gracia y oración que nos lleve a lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido por nosotros. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un espíritu de gracia y oración. Y sigo leyendo Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre el primogénito. Yo no sé qué es lo que está delante de ti en esta mañana. Yo no sé qué es lo que te atrae a ti. Esta semana hemos estado hablando de atracción, de conexión, de identidad. Y cómo Satanás en el contexto del dolor, del pecado, en el contexto del placer falso, nos atrae y nos coloca falsos centros. Y nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que está delante de ti en esta mañana? En Job 34:32 dice la palabra de Dios, lo pueden buscar ustedes. Muéstrame lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré jamás. ¿Qué es lo que está delante de mí? Y mi oración es que en esta mañana el Señor se revele y nos pueda mostrar qué es lo que quiere el que esté, pero sobre todo, si hay otra cosa delante de mí que no es Él. 3 cosas para reflexionar en esa pregunta. Vamos al libro de Salmos. El libro de Salmos, Salmos 38. Salmos 38, versículo 17. Y yo quiero preguntar antes de avanzar, ¿cuántas de las personas que están aquí no pudieron escuchar los temas? Porque quiero saber cómo manejar el tema, sino que es la primera vez que van a escuchar algo sobre lo que hemos estado hablando. Ok. Los demás por lo menos escucharon algún mensaje. Ahora, también quiero preguntar, ¿cuántos trajeron comida? ¿Cuántos van a comer aquí? Ok. Hoy muy poco, solo una persona. Los demás no van a comer aquí. Eso era para ver el tiempo. Ok. Dice el Salmo 38:17, pero yo estoy a punto de claudicar y mi dolor está delante de mí continuamente. David dice, continuamente está delante de mí mi dolor. Y estamos reflexionando qué es lo que está delante de ti en esta mañana. Salmos 44:15. Salmos 44:15. Ya vimos que David dice, mi dolor está siempre, continuamente.
El Salmo 44:15 dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y me cubre la confusión de mi rostro. Mi dolor delante de mí, mi vergüenza, mi culpa delante de mí cada día y me cubre la confusión de mi rostro. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es lo que está delante de ti en esta mañana? ¿Qué es lo que está delante de ti? ¿Tu dolor? ¿Tu vergüenza? ¿Tus errores? ¿Las páginas ocultas y secretas de tu vida? ¿Tu pecado? ¿Qué es lo que debe estar delante de mí? Y el primer mandamiento dice, no tendrás otra cosa delante de mí. Y el Señor sabe que somos atraídos a que delante de mí lo que está es lo que más me gusta, que me aparta de la voluntad de Dios. Que delante de mí esté mi esposo o mi esposa como el centro, o mi novio o mi novia, o la vestimenta, la televisión, la música, o quizá lo que está delante de mí es lo que, y déjenme decir algo, lo que está delante de mí es lo que me transforma, lo que está delante de mí es lo que me atrae, es a lo que me conecto, lo que está delante de mí es mi filtro, como yo veo todas las cosas. Y yo no sé si tu filtro es el dolor, es algo que pasó hace mucho tiempo en tu vida o algo que tú hiciste. Tu dolor, tu vergüenza, tu pecado, yo no sé qué está delante de ti, pero el Señor Jesús quiere colocarse enfrente nuestro. Jesús quiere estar delante de nosotros, transformarnos, contemplarnos, transformarnos por la contemplación, transformarnos a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que está puesto delante de ti? Vamos a reflexionar en esto. Quiero comenzar con una historia muy conocida de Lee, y no le voy a dedicar mucho tiempo. Si alguien tiene algún interrogante sobre esto, lo podemos hacer al final o a la hora de la comida. Pero quiero compartir la historia de Lee. Lee nació de una madre soltera. 3 meses antes de que Lee naciera, su padre murió. Así que él no tuvo un padre terrenal, no tuvo un padre biológico. Cuando él nació solamente estaba ahí su madre y esto lo llevó a tener una vida nómada. Andaba de un lugar para otro, tanto que cuando Lee tenía 3 años ya estaba en un orfanatorio, en un orfanato. Fue un joven que su biografía se describe como alguien inadaptado a la escuela. La situación de búsqueda de trabajo de su madre, inconsistencia, lo llevaba de un lugar para otro. Así que se describe como alguien solitario y sin amigos, que desde la infancia y sobre todo en la adolescencia fue rebelde a la autoridad. Se describe como un joven sin brújula. En ese momento, por tratando en la adolescencia de llenar sus vacíos, comienza a leer muchos libros acerca del marxismo, videos, cosas que tenían que ver con esto, y en búsqueda, y comienza a desarrollar una filosofía marxista que iba en contra al país donde él estaba, donde nació, en los Estados Unidos. Y algo que no se entiende de él es por qué aún con esta filosofía él ingresa a la infantería marina norteamericana y es enviado de joven a Atsugi, Japón, para desarrollar ciertos trabajos de acuerdo a lo que él sabía. Así que estando en Atsugi, Japón, él era una persona tan despreciada, se sentía tan rechazada, que no encajaba en ningún lugar, que ni siquiera se sentía que encajaba en la infantería marina, y en 1959 hay una deserción y se va y se une a la Unión Soviética. Estando en la Unión Soviética y viendo su vida de lo más miserable, intenta suicidarse en varias ocasiones, y entonces más adelante conoce a una chica llamada Marina Prusakova,
hija de un coronel de la Unión Soviética, y se casa con ella. Después de casarse con ella, al año siguiente, en 1962, regresan a los Estados Unidos, a Dallas, Texas. Cuando ellos regresan, él se sigue sintiendo inadaptado. Comienza a ser violento con Marina Prusakova, con su pareja. Y no se llena, está buscando cuál es su sentido de vida, cuál es su propósito de vida, a dónde va. Y en búsqueda de esto comienza en aquel entonces a hacer proselitismo a favor de Castro, y en 1963 intenta asesinar a un general porque pensaba de una manera opuesta a él. Cuando el presidente de ese entonces, llamado John F. Kennedy, habla sobre una posible invasión a Cuba, esto lo detonó tanto que el 22 de noviembre de 1963 asesinó al presidente John F. Kennedy. En ese momento todos los focos, y luego cuando lo mató a un policía que intentó detenerlo, y en ese momento todos los focos apuntaban hacia él. Era su momento de gloria. Tristemente, su momento de gloria, y cuando todos los focos apuntaban hacia él, le duró algunos días, porque el 24 de noviembre, 2 días después de 1963, fue asesinado. Toda su vida despreciado, toda su vida rechazado, toda su vida tratando de encontrar un espacio social, un lugar para encontrar identidad, pertenencia, y sin embargo terminó tratando de ser reconocido. Estuvo en boca de todos, pero su gloria y su centro, ser el foco de atención, le duró pocos días. Su nombre completo es Lee Harvey Oswald. Él, despreciado, rechazado, sin padre, con una madre que no estuvo ahí porque tenía que trabajar, sin poder desarrollarse en la escuela, con mucho bullying que le hicieron, como hoy lo llamamos, y sin embargo no encontró una esperanza, no encontró una razón para vivir, y de una manera trágica, como hoy lo recordamos, él perdió la vida. Muchos de nosotros podemos tener similitudes a la vida de Lee. Y esta historia es muy controversial porque es usada por muchos psicólogos, por muchos psiquiatras, por diferentes puntos de vista para entender el problema humano. Y cuando yo pienso en Lee, pienso, ¿cuál es la solución que nosotros podríamos tener para Lee? ¿Cuál es la solución para jóvenes y para personas que pueden estar experimentando situaciones similares? Y quiero repasar algunos de los principios que vimos esta semana mientras desarrollamos la temática La verdad más verdadera. En la mañana hablábamos de que hay un mediador, y no voy a enfocar mucho el tiempo en esto, pero hay un mediador, y quiero explicar por qué Jesús tiene el derecho a ser un mediador. Una frase, no sé si esta palabra se usa aquí, y me disculpan si suena mal, ok, en México no suena mal, pero es metiche. ¿Se entiende esa palabra? No se oye mal. Un mediador es una persona que se mete en medio. Es una persona que está ahí, que no lo llamaste, pero está ahí. Y quiero ver por qué Jesús es un mediador. ¿Por qué Jesús, aunque yo no lo quiera ver en mi historia, ahí está? ¿Por qué Jesús, aunque yo no lo quiera ver en mis tentaciones y en mis luchas, ahí está? ¿Por qué Jesús, aunque yo no lo quiero ver en mi dolor, en mi sufrimiento, en mis pecados, en mis errores, ahí está? Jesús es un mediador, y quiero que reflexionemos por qué. Esta cita la leíamos en la mañana, y quiero que comencemos con la profecía de Isaías 63:9. Jesús se metió en mi dolor. En todas nuestras aflicciones Él fue afligido. No importa cuál es el sufrimiento que yo estoy experimentando o he experimentado, allí está Él.
Y está Él para que delante de mí no esté mi padre o mi madre o la persona que me maltrata. No esté mi esposo o mi esposa. Está Él ahí en mi dolor para que delante de mi dolor el que esté sea el Cordero inmolado de Dios y pueda ser transformado a su imagen y semejanza. Y Jesús experimentó muchas situaciones que nosotros podemos experimentar. Y quiero basar este sermón en una sencilla cita del deseado de todas las gentes, la página 16, el párrafo 3. Cristo fue tratado. Es en el trato donde hay dolor. Es en el trato donde tú y yo pecamos contra los demás. Es en el trato donde hay culpa y vergüenza. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Se metió en tu trato, se metió en mi trato, y si tú y yo lo permitimos, podemos ser libres de lo que está delante de nosotros y podemos verlo a Él, podemos ser atraídos por Él. Y esta semana estudiamos un resumen de su trato. Jesús nace de una madre soltera. Vimos en Juan 8:44 que le dijeron a Jesús: nosotros sí tenemos un padre, nosotros no somos nacidos de prostitución o fornicación, dice la palabra de Dios. Jesús fue atacado por su humilde nacimiento. Su padre José no fue su padre terrenal o biológico, tuvo medios hermanos, y Jesús nace fuera del contexto del matrimonio, y Jesús toma este dolor y este sufrimiento para poder estar delante de mí. Yo no sé si tú estás sufriendo porque no conoces a tu padre. Yo no sé si hay una situación familiar. Yo no sé si tienes medios hermanos. Y estas cosas traen mentiras, traen dolor, sufrimiento y tantas adicciones que podemos ver hoy en la tarde. Pero Jesús se metió. Jesús se mete en tu dolor para poder estar delante de ti. Fue dejado solo y abandonado en el momento en que más necesitaba a los discípulos, en el momento en que estaba angustiado, en el momento en que estaba entristecido en gran manera y con una tristeza hasta el punto de la muerte. Fue dejado solo y abandonado cuando más lo necesitaba. Y se mete en este dolor para que en mi soledad, para que en mi abandono, por aquellas personas que tenían que estar ahí cuando más los necesitaba, delante de mí, el único que pueda estar sea el Cordero. Jesús también es traicionado, le son infiel, lo rechazan, lo desestiman, lo menosprecian vendiéndolo como un esclavo. Es abusado en flaqueza, en impotencia, y en todos esos abusos recibe abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, abuso psicológico, recibe bullying. Y también vimos que Jesús fue desnudado sin su consentimiento y fue expuesto ante la mirada de tantas personas que pasaban por ahí con un simple propósito: meterse en tu dolor. Que en tu dolor, que en tu vergüenza, que en tu humillación, en tu rechazo, delante de ti pueda estar solo el Cordero de Dios. Todos estos abusos fueron realizados por personas que tenían poder y personas que tenían autoridad sobre él, instigados por Satanás. Y porque lo que tú y yo podemos haber experimentado en nuestra vida es por personas, por papá que tenía que cuidar, mamá que tenía que proteger, el tío, la tía, el abuelo, aún un adulto que debe respetar y proteger a un niño. Jesús fue abusado por personas con poder y autoridad sobre él para poder meterse en mi dolor y estar delante de mí. Fue tentado a proteger su dolor con vino. En la tarde hablaremos más de esto. Y se preguntó: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué clamo a ti de día y de noche y no hay para mí sosiego? Sintiéndose rechazado y abandonado por su padre, y aparentemente siendo un fracasado en su ministerio. ¿Cuántos creían en él en ese momento en la cruz? ¿Cuántos creían que él iba a resucitar? Y Jesús se mete en nuestra historia, y tomo la historia de Lee porque tiene tantos sufrimientos donde tú y yo nos podemos quizá proyectar, y quiero ver cómo Jesús puede conectarse con la historia de Lee.
Lee nació de una madre soltera. Jesús nació de una madre soltera. Lee no tuvo un padre terrenal o biológico. Jesús no tuvo un padre terrenal. Lee fue abusado verbalmente y emocionalmente por no tener un padre biológico. Jesús fue abusado verbalmente y emocionalmente por no tener un padre biológico, por haber nacido fuera del contexto del matrimonio, a la percepción humana. Lee fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a él en el momento más crítico. Jesús fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a él en el momento más crítico. Lee tuvo que huir a otros lugares para sobrevivir cuando era niño. Jesús tuvo que huir a Egipto para sobrevivir cuando era niño. Lee fue despreciado, fue desechado, menospreciado y desestimado. Jesús también fue despreciado, desechado, menospreciado y desestimado. Jesús se mete en mi historia y tu historia de dolor para que delante de mí solo pueda estar Él y pueda recibir su sanidad y su libertad. También vimos los principios de que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:17 dice que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. En todo, Hebreos 4:15, fue tentado igual que tú y que yo, sin pecado. El autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10, fue hecho perfecto a través del sufrimiento. Y Jesús no solamente se mete en mi contexto de dolor, sino que Jesús también es tentado en todo según mi semejanza y tu semejanza, pero sin pecado. Y fue tentado con esa frase: si tú eres el Hijo de Dios, haz algo, evade tu dolor. ¿Por qué tienes hambre? Protégete, la esencia de toda tentación. Sé tu centro, protégete a ti mismo, evade tu dolor. Si te sientes mal, haz algo para que te sientas bien. Y si eres el Hijo de Dios, ¿acaso Dios quiere que tú te sientas mal? Haz algo. Jesús fue tentado en todo, igual que tú y que yo, para aunque en nuestras luchas, en nuestras dificultades como jóvenes, nosotros lo podamos ver a Él. Y continuamos leyendo la cita que mencionaba: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, se metió en tu trato y mi trato, en tus tentaciones y mis tentaciones, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Y veamos esa comparación con la vida de Lee, que muchas de las partes de la vida de Lee puede ser nuestra historia. Lee se dio a la tentación de definirse a sí mismo como un no reconocido, como un despreciado, debido al abandono y desprecio de sus amigos, su nación, sus líderes políticos, lo que para él fue el presidente y la Unión Soviética. Jesús fue tentado a ceder a la tentación de definirse a sí mismo como un despreciado debido al abandono y desprecio de sus discípulos, de su nación, de los líderes políticos, de Pilato, Herodes y los romanos. Lee creyó que no era integrado, que no encajaba, que era despreciado. Jesús fue tentado en todo, y Jesús también fue tentado a creer que no era integrado, que no encajaba y que era despreciado. Lee creyó que tenía que ser popular y reconocido para pertenecer, encajar, ser integrado por los demás. Jesús también fue tentado a creer que tenía que ser popular y reconocido para pertenecer y encajar con los demás. Lee creyó que era un fracasado y no importante. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado a creer que era un fracasado y no importante, pero sin pecado, y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lee creyó que tenía que hacer justicia por la fuerza. Jesús también fue tentado a creer que tenía que hacer justicia por la fuerza. Y luego la Biblia nos habla, en el contexto del sufrimiento, de cómo puede haber el pecado se conecta con el dolor. Isaías 53 dice: herido por mis transgresiones, molido por mis iniquidades, castigado para que yo tenga paz, herido para que por sus heridas me pueda sanar. Y el pecado no puede ser una excepción. Y vimos estos principios donde Jesús
donde Jesús se hizo mi pecado para que yo sea hecho justicia, donde Jesús se mete aún también ahí. Jesús se mete para que cuando tú ves tu pecado, tú lo puedas ver a Él que murió por ti, que tiene esperanza y te puede hacer puro. Jesús llevó el castigo para que yo pueda tener paz. Y cuando delante de ti está el que tienes que ser castigado o están las consecuencias, ahí se mete el Cordero para darnos sanidad y libertad, y que delante de nosotros solo pueda estar el verdadero centro. Jesús, avanzamos más con la cita, fue condenado por nuestros pecados en los que no haya participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. ¿Qué es lo que está delante de tu dolor? ¿Qué es lo que está delante de tu pecado? Si miramos la cruz, el Señor va a quitar lo que esté delante de nosotros, y delante de nosotros solo estará el Cordero inmolado. Jesús llevó mi castigo para que yo pueda recibir su paz. Llevó mi maldición para que pueda recibir su bendición. Llevó mi pecado para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en Él. Llevó mis heridas para que yo pueda recibir su sanidad. Y Jesús también, y ayer lo estudiamos más profundo, Jesús también en la cruz del Calvario se hizo el pecado de Eli, llevó el castigo de Eli, pagó la maldición de Eli, para que Eli y personas que tenemos historias similares podamos recibir su bendición, podamos recibir su paz, podamos recibir su sanidad. La cita del deseado de todas las gentes termina diciendo: Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Así que Jesús llevó mi trato para que yo pueda recibir su trato. Jesús llevó mi sufrimiento para que yo pueda recibir su sanidad. Jesús fue tentado en todo para que yo pueda recibir su verdad y su victoria y su poder. Jesús llevó mi condenación para que yo pueda recibir su justicia. Jesús se hizo pecado para que yo pueda ser hecho justicia. Jesús llevó mi muerte para que yo pueda recibir su vida. Y aquí establecemos un principio fundamental, porque lo que está delante de mí es mi centro. Así que Jesús recibió mis heridas para que yo lo pueda ver a Él en mi herida, para que en mi herida solo Él esté delante de mí y me atraiga con su amor. Y yo cuando veo a Jesús en mi herida y yo lo veo a Él, yo veo a mi Salvador herido. Si yo veo a Jesús en mi herida, yo veo la verdad y la verdad me hace libre. Y cuando yo recibo su verdad, cuando yo recibo su sanidad, yo puedo tener frutos de justicia. Ahora, yo presenté este principio durante toda la semana, pero quiero presentar un principio aún más de conexión. El principio que estamos viendo hasta aquí es: Jesús llevó mis heridas para que delante de mis heridas pueda estar solo Él. Jesús fue tentado igual que yo para que delante de mis tentaciones yo pueda ir a Él en su socorro y en su ayuda. Jesús llevó mis pecados para que yo lo pueda ver en la cruz, para que yo pueda ser atraído por Él y no reciba la condenación que Satanás me quiere poner, sino reciba la paz porque Él pagó lo mío. Pero hay un principio todavía más hermoso que yo quiero compartir con ustedes en esta ya tarde. Abran sus Biblias en Zacarías 13:6. Comenzamos leyendo Zacarías 12:10 porque necesitamos ese espíritu de gracia y oración. Necesitamos ese quebrantamiento real, y el quebrantamiento real que habla Zacarías 12:10 se logra cuando yo lo mire a Él. Cuando yo lo mire a Él y vea que por mí fue traspasado, que por mí fue herido, que por mis pecados en la cruz fue clavado. Y antes de leer Zacarías 13:6, permítame reflexionar en lo siguiente de Zacarías 12:10. Satanás a los jóvenes, a los adultos, a todos, nos presenta el pecado como placer.
Nos presenta el pecado como algo que yo puedo hacer y me siento bien por un rato y después le pido perdón a Dios. Pero el Señor quiere que nosotros veamos la cruz. Y la cruz dice que si yo lo veo que fue traspasado por mis heridas y tiene solo un verbo, y me mirarán a mí. Y me mirarán a mí y vamos a ser atraídos de una manera en que dice vamos a llorar como si estuviéramos llorando, como haber perdido a un hijo primogénito. La pregunta es, cuando tú ves esas cosas que te gustan, ¿qué ves? ¿Placer o la muerte de Jesús? ¿Ves dolor o sufrimiento? ¿Qué es lo que te atrae? Está delante de ti el engaño que te dice, eso es placer, hazlo, te gusta, que después te arrepientes, o puedo ver que en la muerte, que en lo que llevó el Cordero de Dios, puedo ver que en lo que a mí me gusta y donde Satanás me dice placer, la cruz me dice es dolor, es muerte, y Jesús lo tomó en mi lugar, pero yo sé que si yo no recibo eso de Jesús, todos los que mueran la segunda muerte, todos los que mueran esa segunda muerte es porque rechazaron tener delante de Él aquel que llevó las heridas, fue tentado en todo y llevó nuestros pecados. Una cosa solamente necesitamos que la sierva del Señor nos pidió, 1 hora al día, mirar a Jesús en la cruz del Calvario y ver que por nosotros fue traspasado. Y dice, les voy a compartir una cita favorita, no la traía planeada, pero esta cita es la que a mí me inspira. A menudo, deseado de todas las gentes, páginas 267, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero esto no es arrepentimiento. En la palabra hay 2 tipos de dolores, hay 2 tipos de tristeza, la tristeza para arrepentimiento según Dios y la tristeza que es para perdición según el mundo. Cuando tú ves dolor en tu pecado, ¿por qué ves dolor? ¿Porque perdiste lo que querías? ¿Por las consecuencias negativas? ¿Porque ya no vas a tener lo que quieres? La sierva del Señor dice, esto no es arrepentimiento. Y entonces nos habla de la verdadera tristeza. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Y veamos lo que dice a continuación. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel, y aquí está hablando de Zacarías 12:10, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Y por eso yo te pregunto, en lo que a ti te atrae, en lo que está delante de ti, ¿qué ves? ¿Dolor y muerte o ves placer? Y necesitamos desarrollar una experiencia tal con Cristo Jesús que yo prefiera morir antes que volverlo a herir a Él. Que mi conexión con Él sea tan íntima, que Él sea mi centro, que yo prefiera estar dispuesto a morir, a negarme a mí mismo y sacrificarme antes que herirlo a Él. La cita termina de la siguiente manera. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Yo necesito esa tristeza en mi vida. Yo necesito que donde Satanás me dice placer, yo vea dolor. Yo necesito esa tristeza que me induzca a renunciar al pecado antes que herirlo a Él, preferir morir. Y para eso necesito una sola cosa, que Él sea mi centro, que Él sea lo más importante, que Él sea el que esté delante de mí. Ahora sí vamos a Zacarías 13:6. Y le preguntarán, permítanme, y le preguntarán cuáles son estas, y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vamos a entender este versículo con lo que dice también Isaías 49:16, que yo lo puse como lo pone también la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo
esculpido. ¿Ok? Vamos a avanzar, esta cita ya la leímos. La pregunta es, ¿por qué puedo? ¿Por qué yo puedo tener la seguridad de que puedo ver a Jesús en mi herida y recibir su verdad y justicia? Estamos viendo un principio. Jesús se metió en mi dolor. Jesús fue tentado en todo igual que yo. Jesús llevó mis pecados, los pagó para meterse ahí delante de mí, que Él sea mi centro y no lo que Satanás quiere poner como centro para destruirme. La pregunta es, ¿cuál es la seguridad que tú y yo tenemos para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas? Así que Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice un principio que Jesús tomó forma ¿de qué? Forma de siervo. Y pongo este versículo porque vamos a hablar en un momento de qué significa que Él tomó forma de siervo. Y para eso quiero presentarte una herida que no he hablado durante esta semana. Hay otra herida que fue profetizada de Jesús, que nos da la seguridad por qué yo lo puedo tener a Él delante de mí. Y esta herida está en el libro, está profetizada en Salmos 40 del 6 al 8. Vamos a leerlo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo no sé si ustedes pueden ver ahí la herida. Para entenderla mejor, leamos otra profecía similar, Isaías 40 del 6 al 8. Y búsquenlo en sus Biblias, yo creo que puse la letra en blanco, algunos no van a poder ver bien. Isaías 50 del 4 al 7. Jehová el Señor, está hablando de Jesús, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y continúa hablando de los sufrimientos de Jesús. ¿Qué encontramos en común entre lo que leímos en Salmos y ahora en Isaías? ¿Cuál es esa herida? ¿La pueden ubicar o no? Si no la pueden ubicar, está bien, vamos a Éxodo 21. Y ahí nos vamos a centrar un momento para poder concluir. Éxodo 21 del 1 al 6. Jesús fue un siervo y había una profecía y la profecía dice, has abierto mis oídos. Y quizá nosotros la vemos de una manera más superficial, pero cuando vemos las palabras en el hebreo, la traducción tendría que ser, has perforado mis oídos. Has agujerado, diríamos en México, mis oídos. Ahora entendamos esto en el contexto de Jesús como el siervo sufriente. Éxodo 21 del 1 al 6. Entendamos esta profecía y esta herida que nos da la seguridad de que yo lo puedo tener a Él delante de mí. Versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo, ¿qué le va a hacer? Le horadará la oreja con lesna, le perforará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Imagínense un siervo que entraba al 7º año, podía ser libre, pero había un problema. El problema era que si su amo le daba esposa y tenía hijos, en el momento de ser libre, él se podía ir. Pero ¿qué pasaba con la esposa y con los hijos? Se tenían que quedar con el amo. Y entonces, si el siervo decía, yo amo a mi señor,
yo amo a mi esposa, y amo a mis hijos, el siervo se podía quedar, pero tenía que suceder algo. Lo llevaban a él hasta la puerta. Lo llevaban, imagínense, lo llevaban hasta la puerta, y la puerta representa libertad. Y allí en la puerta el siervo veía a su lado a su esposa, a sus hijos, a su señor, pero del otro lado el siervo veía la libertad, el ser libre, el ya no tener que estar bajo la servidumbre. Pero dice que si el siervo se quería quedar, entonces su oído, su oreja tenía que ser perforada con lesna. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Jesús, que lo señalaba como el siervo sufriente? Nos vamos al Getsemaní, Mateo 26:39. En el Getsemaní llegó el momento donde comenzó a cargar la copa de la ira de Dios. Y 3 veces hace la oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas hágase tu voluntad. En ese momento, dice Lucas 22, del 42 al 44, que Jesús estaba tan angustiado que cayó postrado y se le envió a un ángel del cielo. Y yo quiero que nos ubiquemos y nos metamos en esta escena y podamos ver en qué momento se cumple la profecía, la herida que no hemos visto de Jesús, de que su oído tenía que ser perforado con lesna, que es más simbólico. El libro Deseado a todas las gentes nos lo dice de la siguiente manera: 3 veces repitió esta oración, 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Y hace 3 años yo estaba leyendo esta cita y el Señor me dijo lo que les estoy compartiendo cuando leí la siguiente frase: pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. No tenemos el tiempo de leer toda la cita, pero no olviden eso: ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Más adelante, en el Deseado a todas las gentes, el comentario cuando viene el ángel, cuando la sierva del Señor dice: todo estaba en juego. Porque así como el siervo veía a la esposa, los hijos y su señor, y era libre de poderse quedar y seguir ahí, experimentar el sufrimiento, o era libre para irse, de la misma manera Jesús estaba experimentando esto y tenía que tomar una decisión. ¿Dejará Jesús que el hombre beba la copa, o Jesús tomará la decisión final de beber la copa? Y en ese contexto la sierva del Señor nos dice que cuando el ángel viene, le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Y la sierva del Señor cita una profecía en Isaías 53. Le dijo que vería del trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento se cumple también lo que Pablo nos dice en Hebreos 12:2 y la profecía que ya citaba Elena de Huay en Isaías 53:10, del trabajo de su alma verá y será saciado. Allí estaba Jesús como siervo y Jesús tenía que tomar la decisión y Jesús era libre de tomar esta decisión y Jesús en ese momento está ahí y voltea y ve a su Padre, ve a su amo y ve a su esposa que es su iglesia y ve a sus hijos que somos tú y yo, y Jesús pasa en ese momento la historia tuya y la historia mía. Te ve en tu dolor, te ve en tu condenación, te ve en lo que tú y yo merecíamos. En ese momento aparece el ángel y le muestra a su Padre, pero también le muestra tu historia y la mía. Y en ese momento Jesús dice: pero yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre.
por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? ¿Quién es el gozo puesto delante de él? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. La seguridad que tú y yo tenemos de que el Cordero puede estar delante de nosotros es esta. Cuando Jesús estaba en su dolor, cuando Jesús estaba en sus aflicciones, angustias y abusos que ya vimos, toda persona en dolor es tentada a centrarse en sí mismo o buscar centros falsos. Jesús en su dolor te vio a ti y a mí. Jesús en su herida, en su abuso, en su traición, te vio a ti y a mí, para que tú y yo podamos tener la certeza de que nuestras heridas, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, nosotros lo podemos ver a Él. El gozo puesto delante de Jesús fuiste tú y yo, para que en nuestra aflicción, en nuestras tentaciones, tengamos el mismo gozo, el Cordero delante de Dios, de nosotros, el Cordero de Dios inmolado, que llevó lo mío y que tomó lo mío. La seguridad que yo tengo y que tú tienes de que Jesús sea tu centro y esté delante de ti, es que cuando Él estaba siendo herido igual que tú, es que cuando Él tenía que tomar la decisión, es que cuando Él dijo, los amo, yo amo a mi esposa y a mis hijos, quiero ser siervo para siempre. Y por eso las heridas de Jesús permanecerán por la eternidad, porque Él decidió ser siervo para siempre. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y quiero terminar hablando de la verdadera fuente de poder, hablando del verdadero poder de atracción que tú y yo necesitamos para que delante de mí no esté mi tristeza, ni mi dolor, ni mi vergüenza, ni mi pecado. Para que delante de mí no esté ni él, ni ella, ni ellos, ni las cosas, sino que solo esté el Cordero. Habacuc 3:4, que era lo que había seleccionado como lectura bíblica. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz. Allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilia al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. ¿En dónde está el poder que yo necesito para ser atraído por Él? ¿En dónde está el escondite de su poder? Que dice Habacuc 3:4 que su resplandor es como el fuego y de sus manos salen rayos de luz. De sus manos heridas por mis pecados, dice, allí mismo está el escondedero de su poder. Y yo quiero terminar con la pregunta con la que iniciamos: ¿qué es lo que está delante de ti? ¿Quieres ir a la fuente de poder? ¿Quieres ir a la fuente donde emanó la corriente purpurina, la sangre de Jesús? Que ahí está su poder. Su poder está en sus sufrimientos. Su poder está en sus marcas, en sus llagas. Nosotros buscamos su poder en sus milagros y en las otras cosas y perdemos la identidad con Jesús, que tomó lo mío para poder estar delante de mí. En los recuerdos de tu pasado, en tu presente, ¿qué es lo que está delante de ti? Y termino con un solo llamado. Necesitamos un espíritu de gracia y oración. Mirar a aquel por el cual, por nuestros pecados, Él fue traspasado. Y la palabra dice, y llorarán.
Llorarán con un llanto que tiene esa persona que pierde a un primogénito. Yo quiero ser atraído por Jesús. Yo necesito ser atraído por Jesús. Satanás, donde hay que ver dolor, me pone placer. Satanás me engaña donde hay que ver muerte. La muerte que yo le ocasioné a él. Y cada vez que peco, que lo sigo hiriendo, y que Satanás se burla y con sus ángeles delante del Padre cada vez que yo peco, dice la inspiración. Necesito ser atraído por Jesús. Yo no sé cuál es tu historia de dolor. Tampoco conozco tu historia de vergüenza o de pecado. Lo único que sé es que la historia de Jesús, que en sus manos, en sus heridas, está el poder para que tú puedas ser atraído por Él y Él pueda ser tu verdadero centro. No tendrás nada, ninguna otra cosa, nada delante de mí. Y Él nos dio la medicina. Quisiera terminar pidiéndoles que cuando oremos, no sé si primero cantamos y oramos o viceversa, ustedes me dicen. Yo quisiera, podemos orar. Yo necesito ser atraído por Jesús. ¿Sabe usted qué es lo más fácil que le dice, qué lo atrae? ¿A dónde mira usted? Así de sencillo. ¿A dónde mira usted? ¿A dónde mira en su mente? No me refiero solo a la vista, sino a esas imágenes mentales que nosotros tenemos. ¿A dónde mira usted? Y la palabra dice una sola cosa. Está en Isaías 45:22 y lo hemos estado viendo. Y me mirarán a mí. Perdón, Isaías 45:22. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay más. Necesitamos ver a Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y pedirle que nos atraiga. Y el poder de la atracción está en sus heridas. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, fuimos creados para que tú siempre estuvieras delante de nosotros. El pecado, Señor, se ha interpuesto, el dolor, las heridas. Pero gracias porque te metiste en nuestro dolor. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro pecado. Y porque por la eternidad tus heridas proclamarán dónde está tu poder. Necesitamos ir hoy a la cruz y conectarnos contigo. Gracias porque sufriste en nuestro lugar. Gracias porque nuestras heridas nos viste a nosotros y fuimos tu gozo. Para que nuestras heridas tú seas nuestro gozo y delante de nosotros solamente puedas estar tú. Señor, si tu Santo Espíritu nos ha revelado las cosas falsas que están delante de nosotros, perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos mirar la cruz. Queremos tener llanto genuino y real, porque cada vez que pecamos te herimos. Permítenos amarte tanto a ti, Señor, que podamos estar dispuestos a morir antes que pecar. Bendice cada joven, cada señorita, cada adulto, cada familia aquí presente. Necesitamos tener la fe de Jesús, que aún en el dolor vio al Padre y a nosotros, vio su propósito de vida, nos amó. Necesitamos esa fe de Jesús ahora, porque la crisis viene por delante y necesitamos ser salvos. Perdónanos, pero gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. En días grises o de alegría,